Un placer tener a Pablo aquí en I99. Un saludo enorme a todos mis compañeros y a todos los radioescuchas y también televidentes por las redes. Pablo, la verdad es que quisiéramos saber tu opinión al respecto de cómo nos va a afectar si es que pues Yasuní aparentemente salió con el sí o ganó el sí. Eso nos va a afectar económicamente y sobre todo la caja fiscal. El gobierno ha dicho en un momento dado que sí, que efectivamente se va a respetar esa decisión. Pero realmente, ¿cómo se va a afectar las arcas fiscales? Mi querido Pablo, te damos la bienvenida y pues obviamente buenos días. Gracias, Jaime. Un saludo para ti, un saludo para aquí a toda la cabina de I99 y sobre todo a los seguidores, radioescuchas en todas las plataformas de Radio I99. Siempre es un placer poder conversar con ustedes y sobre todo cuando tengo la oportunidad de venir acá presencial. El tema del Yasuní es clave para el futuro del Ecuador. Veamos las cosas en perspectiva, Jaime. Si te parece, el campo ITT tiene una extensión de 80 hectáreas y el Parque Nacional Yasuní, donde está el campo ITT, tiene una extensión de un poco más de 800.000 hectáreas. Es decir, que el tamaño del campo ITT donde se perfora, se extrae petróleo, es el 0,01% de la extensión total de ese Parque Nacional Yasuní. Primera cosa importante de mencionar. Lo segundo es que en las provincias petroleras, específicamente en Orellana y en Sucumbíos, ganó el no, es decir, la gente que decía no quiero que se pare de extraer petróleo, queremos que sí se siga extrayendo petróleo. Recordemos que la pregunta la formularon de manera confusa, de forma particular. Correcto, así Ahora, es. lo tercero es el gobierno va a hacer lo que corresponde y es obviamente cumplir con la Constitución, con la ley, y eso implica cumplir con el mandato de la consulta popular. Así que como no pudiera ser de otra forma, se tiene que aquí cumplir lo que la mayoría de la gente ha votado. En este caso, ganó el sí, que sí se deje bajo tierra el petróleo. Ahora, que tengamos que cumplir con eso no quita que tengamos la capacidad de poder contarle a la gente lo que tú preguntas, que es cuál es el costo para el país. Yo te pondría en perspectiva tres números. El primero, cuánto el Ecuador ya ha invertido ahí hace 6 o 7 años que se extrae petróleo en el campo ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, y la cifra de Petroecuador es de alrededor de 2.000 millones de dólares. Es decir, la inversión en infraestructura para extraer petróleo en el campo ITT es similar a lo que se ha invertido en la ciudad de Quito con el metro. Son 2.000 millones de dólares lo que está metido en el Yasuní en inversión en infraestructura, que vendría a ser ahora, como se dice en economía y en finanzas, un costo hundido, un costo perdido. El segundo dato es cuánto cuesta sacar eso de ahí, porque hay infraestructura, fierros, cemento, vías, que tienes que dejarlo en cero, ¿no? Hasta el último trébol lo tienes que poner. Entonces, ¿cuánto cuesta desmantelar eso de ahí? Petroecuador ha estimado un costo que llegaría a los 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que el siguiente gobierno tendrá que presupuestar y ejecutar esos recursos. Nosotros hemos comenzado con el primer paso, que son el diseño de los estudios. Primero son los términos de referencia, entonces el diseño de los estudios para poder iniciar el desmantelamiento, que incluye obviamente todos los permisos ambientales que tiene que dar el Ministerio de Ambiente para poder hacer un desmantelamiento sin que el remedio sea peor que la enfermedad, es decir, que te cueste, que el impacto de desinstalar sea peor que estar ahí. Entonces eso se lo tiene que hacer con un debido cuidado. Correcto. Entonces eso costaría 600 millones de dólares. Y por último está el costo de lo que se extrae año a año ahí. Son 59.000 barriles de petróleo diario, la productividad diaria al día de hoy, 59.000 barriles de petróleo diario, por un precio que actualmente el WTI está en $80, menos el descuento que Ecuador recibe por la calidad del tipo de petróleo, ponle $70. Entonces, si alguien quiere hacer la matemática, 59.000 barriles por $70 por 360 días del año fiscal, tienes ahí el valor que son más
de 1.200 millones de dólares, lo que el Estado ecuatoriano va a dejar de recibir, Jaime. Y ahí es importante mencionar que esos 1.200 millones de dólares, ¿a dónde van? Porque no solamente van al PGE, al Presupuesto General del Estado, al gobierno central para ser distribuidos en forma de obras, salud, educación. Pensemos que de los 1.200, alrededor de 800 son exclusivamente para eso, pero el saldo, los otros 400 millones de dólares, números gruesos, son recursos que iban y ya no irán a la CTA, a la Circunscripción Territorial Amazónica, a los GATS. Estamos hablando de las juntas parroquiales, los municipios y las prefecturas, y también a las universidades. Entonces, son 1.200 millones de dólares lo que se va a afectar a todo el Ecuador. Clarísimo, Pablo. Y el tema está en que si sumamos las cifras, 1.200 más 2.000 son 3.200 más 600, estamos hablando de 3.800 millones que afectarían en un plazo de más o menos un año y pico, 2 años, a la arca fiscal. Pero, ¿y entonces qué hacer, Pablo? Porque la verdad es que eso quita recursos y eso no lo entendieron. No hay posibilidades de, digamos, poner una, no sé si demanda o hacer algún tipo de no realizar esta gestión. No, lo que le corresponde al gobierno es cumplir con el mandato del pueblo, y eso es lo que se va a hacer, como no puede ser de otra forma. Ahora, si un siguiente gobierno realiza otra consulta popular, eso es otra cosa, pero no sé, desconozco si eso está en los planes de los candidatos presidenciales. Lo que te puedo decir es que nos toca ejecutar y hacer cumplir ese mandato de la población a nivel nacional. Ahora, hay un detalle, ¿no? Cuando haces, ese campo ITT tiene una vida útil, ¿no? No es que es para toda la vida. Y cuando tú traes a valor presente toda la renta petrolera que se puede extraer, la cifra, y esto es dato de Petroecuador de nuevo, la plata que pierde el país, la plata total que pierde el país son 16.500 millones de dólares. Es la vida útil de ese campo traído a valor presente. Son 16.500 millones de dólares, y eso es lo que un siguiente gobierno va a tener que ver cómo lo compensa. Y aquí esto es un tema que no hay que ser doctor en economía para comprender, que es una matemática bastante sencilla. Por el lado del ingreso, por el lado del gasto, tienes que cuadrar esos números. Por el lado del ingreso son impuestos. Por el lado del gasto, tienes gasto corriente, inversión. Gasto corriente se pensaría que es lo que hay que bajar, específicamente en subsidios o alguna combinación de estas cosas. Ahora, hemos escuchado una candidatura a la presidencia de la República que, muy al estilo de lo que hicieron en los 10 años que gobernaron del socialismo del siglo XXI, ya están diciendo, lo han dicho todos los días y lo han repetido el día de ayer, de volver a tomar plata de la reserva monetaria del Banco Central. Yo recuerdo, o sea, le recuerdo a la gente, es volver a sacar plata, porque al día de hoy todavía no han devuelto la plata que sacaron. O sea, en el Banco Central hay 7.000 millones de dólares de reserva, que hemos hecho crecer, la hemos duplicado la reserva, pero lo que debería de haber, para que cuadren activos y pasivos, los pasivos exigibles, son el doble. Debería de haber alrededor de 15.000 millones de dólares. O sea, faltan 7.000, 8.000 que el gobierno de esa época no los dejó restituidos. Entonces, ahora están hablando de agarrar 2.000 millones más. Entonces, es plata adicional. Y esos recursos, hay dos problemas ahí. Primer problema es conceptual. La plata que está en la reserva no le pertenece al gobierno de turno, simplemente no le pertenece, un tema de concepto. Le pertenece a las juntas parroquiales, municipios, prefecturas, a la seguridad social y a los depositantes de la banca privada. Esa plata le pertenece a ellos. Entonces, yo creo que si usted le pregunta a los de las juntas parroquiales, municipios y prefecturas, por ejemplo, si les gustaría que el gobierno de turno les quite la plata de ellos, o sea, que no puedan girar cheques, que no puedan pagar, yo creo que van a decir que no. Si usted le pregunta a los depositantes de la banca privada, ¿usted quiere que te quiten la plata que tú has depositado? No, pues hermano, esa plata es mía, no es tuya. Entonces hay un problema de concepto. Y el segundo es un problema legal. El artículo 56.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Esto no es una normativa secundaria. Este es el Código Orgánico, la mamá de Tarzán de las leyes financieras. El Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe expresamente sacar plata directa o indirectamente del Banco Central. Entonces, cualquiera que quiera hacer eso tiene que superar un problema de concepto y luego tiene que superar un tema legal, que simplemente no se puede. Tendrían que cambiar la ley.
Pablo, pero a ver, si tú dices que eso afectaría inmediatamente a la caja fiscal, es decir, la no producción de los barriles de petróleo en el Yasuní, ¿cuál es la alternativa? Porque te va a faltar plata. Entonces, crédito. ¿Tenemos crédito con el alto puntaje que tenemos en cuanto al riesgo país o no hay chance de pedirle a los organismos internacionales crédito alguno? A ver, Ecuador, cuando ha sido gobernado por gobiernos sensatos, ha logrado tener credibilidad internacional para conseguir financiamiento multilateral. Es el caso con el presidente Guillermo Lasso. La credibilidad que él ha tenido, que tiene a nivel internacional, ha permitido que organismos multilaterales faciliten recursos fiscales. Específicamente, nosotros somos el gobierno que culminamos con éxito el programa con el FMI. Es la primera vez en más de 2 décadas que se logra eso. Muchas veces los gobiernos han intentado tener programas con multilaterales, pero no han logrado culminarlo. Nosotros lo logramos culminar y eso nos dio una credibilidad para poder accesar ese financiamiento. Ahora, el que te presta la plata siempre te va a preguntar para qué. Los recursos, es muy raro que alguien te los dé para que tú hagas lo que te dé la gana. Los recursos siempre vienen atados a proyectos de inversión. Entonces, eso es importante mencionar, porque la plata que venía del Yasuní, los 1.200 millones de dólares, eran de libre disponibilidad, eran para que Ecuador decida soberanamente qué quería hacer. Entonces, compensar ese recurso, que era un ingreso de renta petrolera, un ingreso de capital, un ingreso no permanente, reemplazarlo con deuda, pues tiene problemas ahí de concepto financiero. Y luego que esa plata de financiamiento de deuda te va a venir siempre atada a proyectos, no es que te va a venir de libre disponibilidad. Y por último, que hay que hacer conciencia de que si hay menos renta petrolera, hay menos plata para transferir a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales. En el primer semestre de este año, los 2 primeros trimestres, o sea, el primer semestre de este año, cayó el precio del petróleo y como hubo menos precio de petróleo, se transfirió menos recursos a los GAT. Entonces hubieron algunos GAT que pegaron el grito al cielo y decían, pero ¿por qué me transfieren menos? Porque está en la Constitución y la ley, esto no es un tema discrecional. Ahora, piensa que lo que ha sucedido lo que sucede en el campo ITT, en el Yasuní, es equivalente a, tú tienes, cuando hablas de economía P y Q, precio y producción, es equivalente a que el precio sea cero. Es decir, me explico mejor, hemos transferido menos plata por concepto de petróleo porque había caído el precio. Pero ahora no es que caiga el precio, ahora es que la Q, la producción es cero, o sea, va a ser cero. Entonces cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Entonces, evidentemente van a haber menos transferencias de recursos por renta petrolera para las juntas parroquiales, municipios y prefecturas, y eso es algo que tienen que la ciudadanía conocer y que los gobiernos seccionales tienen que anticipar. Ahora sí, Pablo, las preguntas de rigor. Estás a punto de, digamos, retirarte del gobierno y pues obviamente la pregunta es, ¿cuál es la experiencia que has tenido en el tema? ¿Cuál es lo malo, lo bueno y lo feo, digamos? Quisiéramos saber un poquito más, porque estamos cerca del cambio, ¿no? Yo sé que es en noviembre, pero te faltan unos 2 meses más a cargo del ministerio. Mira, es una pregunta profunda, melancólica, pero mira, creo que es una buena pregunta y la voy a tratar de plantear en los términos que sean más útiles para la gente. Yo tengo 44 años casado, 4 hijos y yo vengo del sector privado, del sector productivo. Vivo de lo que logro producir en mis distintas actividades productivas. Y tengo un gran costo de oportunidad, es decir, a mí estar en la función pública me cuesta tiempo y plata. Y tengo muchos incentivos para regresar pronto. No hay nadie en mi familia que quiera que yo esté en el servicio público. Entonces lo he hecho por convicción, porque creo en Guillermo Lasso y porque creo que lo que se ha hecho ha servido desde el rol de la economía y las finanzas públicas, poner orden, bajar el mayor canje de deuda de la historia del Ecuador, la renegociación de la deuda con China, bajar 19 impuestos, devolver 600 millones de dólares, todo esto en un año, una serie de cosas que creo que han sido muy importantes y en el tiempo se van a valorar en su justa medida. Entonces tengo la satisfacción de poder hacer esto en beneficio de la gente. Cuando uno trabaja en su empresa privada, si te va muy bien ganas más plata, si te va mejor ganas más plata, te va bien a ti,
ti te va bien a tus clientes, a tus proveedores, a tu personal, a tus colaboradores. Hasta ahí llega el impacto que uno tiene. Pero en el sector público, si eres una persona honesta, decente y trabajas 14 horas en serio, puedes ayudar a muchísima gente. Entonces esa es la parte buena, por así decirlo. La parte ingrata es el tiempo que sacrificas con la familia, es la exposición que tienes ante la inseguridad. Justamente el día de hoy estaba denunciando en los medios una campaña fraudulenta que se hace usando ilegalmente mi imagen, o sea, cogen mi imagen, mi cara, mi nombre y lo utilizan para promocionar unas campañas fraudulentas de supuestas inversiones en criptomonedas, pero están pautando en redes sociales, están en todas las redes, la pautan, y esto lo hacen con una intencionalidad de, por un lado, confundir a la gente y robarle, estafarle plata, pero por otro lado, como me decía un amigo, solamente golpean a la gente que tiene credibilidad, porque han agarrado a gente que tiene credibilidad, que la gente le cree por ser buenos referentes, para tratar de confundir y buscar estafar a la gente. Entonces, esa es la parte ingrata, ¿no? De hecho, puse una denuncia ya en la Fiscalía General del Estado para que ellos sigan las investigaciones y logren dar con los delincuentes que hacen este tipo de cosas. Esa es una parte ingrata, pero al final me quedo con la satisfacción de poder trabajar más allá de para uno mismo, para los demás, y con las ganas de que esta conscripción cívica motive a más gente como yo, que está en el sector privado y que dedique un tiempo de su vida. En mi caso han sido ya 2 años, 9 meses de gobernador, 1 año y un poquito más como ministro de Economía y Finanzas. Este paréntesis de mi vida del servicio público lo he hecho con mucha satisfacción y espero lograr animar a más gente, la mayoría de la gente que tiene la capacidad, las ganas, la decencia, para que entre al sector público, haga su parte y luego regrese y siga con sus actividades, que es lo mismo que voy a hacer yo. Qué buenas expresiones, mi querido Pablo. Esperemos que sea lo que tú dices, porque es difícil, ¿no? Hoy en día la gente que está en el sector público muchas veces sale y más allá que sea honesta, tiene un ingrato sabor, un sabor amargo, porque todo lo que sacrificaste, todo lo que hiciste, muchas veces no es reconocido y más bien es perseguido, ¿no? Entonces, pero dejémoslo ahí. La verdad es que le voy a dar paso a Enrique, que tiene más preguntas para ti, porque ya me he tomado bastante tiempo yo. Así que un abrazo a la distancia y dándote la mejor suerte y éxitos en el futuro, mi querido Pablo. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Y para quienes nos sintonizan por Evo Radio, estamos dialogando con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott. Pablo, a ver, y esto no es broma y podrían calificarlo de sarcasmo. Ustedes no le dejan la mesa hecha al próximo gobierno. Y te digo por qué esto. Porque vivimos una crisis económica, ya sabemos que gana el no, nos vamos a quedar, dicen unos, sin 2.000 millones de dólares anuales, otros sin 6.000 millones. Bueno, tenemos ya ahí un inconveniente. Luego entonces hablan de que podríamos tocar órganos de multilaterales y digo, bueno, y si vamos nosotros a hacer un préstamo al exterior, ¿y ustedes ecuatorianos con qué se van a respaldar? Petróleo ya no tienen, que era el producto estrella. 2. 3. Veo que los candidatos, y con esto no quiero generar ninguna crítica a sus propuestas, no, pero pienso, ¿cómo lo van a hacer? Necesitamos dinero, ¿cómo lo van a hacer? Y te pregunto, porque tú eres el que maneja la economía y las finanzas de este país, ahora se viene el fenómeno del niño, que el 98% ya está garantizado por la NOAA, que es como el INAMI aquí en el Ecuador, de su presencia. ¿Cómo lo vamos a hacer, Pablo Arosemena? Entonces, mira, yo te diría, siempre es bueno ver de dónde uno viene para saber hacia dónde uno puede ir. Y venimos de mucho tiempo de despilfarra y de una economía pública destrozada. Nosotros agarramos el gobierno en mayo del 21 y no había superávit, no es que sobraba plata, lo que había era un hueco fiscal de más de 8.000 millones de dólares. Hueco fiscal significa que no hay plata. Entonces, empecemos por ahí. Luego, la deuda en relación al PIB estaba con una economía en mayo del 2021 en 61,5%. Entonces, solamente quedémonos en esos 2 datos para explicar cómo agarramos y cómo lo vamos a entregar. El déficit fiscal, que era 7,7 puntos del PIB, 8% en números redondos, lo vamos a entregar este año en el 2%. Es una reducción de 6 puntos porcentuales, más de
6.000 millones de dólares de reducir ese hueco fiscal, primera cosa. Y el segundo dato es el endeudamiento. Teníamos una deuda que era 61,5, vamos a entregar una deuda del 55%. Hemos logrado reducir la deuda también. Entonces, eso que él te da la pauta, que hemos tenido una estrategia de orden fiscal que esperamos que el siguiente gobierno la mantenga. Los países que salen adelante han logrado tener un consenso del sentido común en la economía, es decir, que no contamine la ideología el sano manejo de la economía. Eso lo tiene Perú, por ejemplo. El año pasado en Perú el presidente destituyó la asamblea destituyó al presidente, la fiscalía lo metió preso al presidente, y mientras pasaba todo ese relajo en país vecino, en Perú, ¿qué pasó con la cotización del sol peruano, la moneda peruana en relación al dólar? Estable. ¿Qué pasó con las reservas internacionales de libre disponibilidad en su Banco Central? Estable. De hecho, aumentaron. Entonces, ¿por qué Perú sí ha logrado tener esta separación de un manejo sensato de la economía, independientemente de la ideología que gobierne los destinos de la nación? Yo creo que le corte una oportunidad y de mejora. O sea, ahí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que tener un manejo sensato. Entonces, yo sí tengo la aspiración de que este trabajo del orden fiscal, que no es un producto terminado, es un proceso permanente. Yo tengo 4 hijos, les contaba hace un ratito, ¿no? Sí. Uno de mis hijos, de los menores, Leonardo, ese es futbolista y farrero. Entonces, ¿Qué equipo? Emelec, somos emelecistas. Entonces, los lunes le digo, ¿ya te bañaste? Y me dice, no, pues ya me bañé el viernes antes de ir a la fiesta. Y yo, no, pues, digo, tienes que bañarte todos los días. Entonces, así como hay que bañarse todos los días, el orden fiscal es como la higiene personal. Hay que ordenar la economía todos los días. Basta que un día te distraigas para que te revienten el teléfono, el mail o el sistema con presiones por aumentarte el gasto. Entonces tienes que ser muy ordenado, tienes que ser un tipo muy serio, muy ordenado, para que la despilfarra no se te meta por las tranqueras. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de que quienes vengan y hagan la posta, el nuevo gobierno, sean gente que en lo económico tengan la ideología del sentido común y que mantengan este orden fiscal. Si se hace eso, Ecuador es un país que sí tiene salida y siempre hay formas de salir adelante. Imagínate, peor economía que la que recibimos nosotros es imposible de pensar. Y sin embargo, esa economía destruida la logramos resucitar. Estábamos hablando en su momento de macroeconomía. Bajamos el déficit fiscal, bajamos el endeudamiento. Pero también hablemos de lo que hemos hecho para meter plata en la economía. Y aquí les doy un dato primicia. En 2 años de gobierno, el gobierno liderado por Guillermo Lasso ha inyectado desde el gobierno, a través de la banca pública, a la base de la pirámide nacional, más de 10.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia económica del Ecuador un gobierno ha metido tanta plata desde la banca pública a la vena de la gente, de la microeconomía. ¿A través de dónde? Eso te iba a comentar. Entonces, ¿a través de dónde? Vamos paso por paso. A través, primero, del BEDE. El BEDE es el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado. Solamente es plata para proyectos de infraestructura, para municipios y prefecturas. Solamente el año pasado, 555 millones de dólares en ladrillos, ya colocados, ya en construcción. Por ejemplo, entregamos 44 millones de dólares para el sistema hidrosanitario más moderno de Manabí, en Manta. Por ejemplo, ¿cuál es esa obra? El presidente estuvo presente, que en paz descanse, con el alcalde de la ciudad, Agustín Intriago. Y recuerdo, sí. Entonces, 14 millones de dólares para el centro de faenamiento, el camal más moderno del Ecuador, en la mancomunidad La Concordia, Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 7 millones de dólares para el programa de agua potable en Balsar. Bueno, me puedo ir de el hospital de Pedernales, pues. Pero son obras públicas. Yo aquí me refiero solamente desde el plata del gobierno, que a través del BEDE como se dice, la canaliza en conjunto con los GATS. Solamente eso son 555 millones de dólares, de los 10.000 millones de dólares invertidos en 2 años. Luego tú tienes Banecuador. En Banecuador, así como dicen, de deberes. ¿Quién en la historia del Ecuador ha entregado créditos al 1% de interés a 30 años plazo? Solo Guillermo Lasso. Se han entregado más de 1.000 millones de dólares desde Banecuador. Entonces, esto
Nunca antes se lo ha hecho. Son más de 250.000 personas beneficiadas en los créditos del 1% de interés anual hasta 30 años plazo. Un microcrédito de $500 a $5.000. Desde la CFN, $200 millones. Desde el BIES se entregaron más de $4.000 millones en créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios. Y por último, desde CONAFIPS, que es como la CFN para las cooperativas, solamente el año pasado se entregaron más de $300 millones. Entonces, tal vez lo que ha faltado es hacerle más comunicación. Oye, esa ha sido una tremenda falla Ya. y aquí lo hemos sostenido. El que no comunica no existe. Pablo, tú eres una persona que conoce el marketing perfectamente. Y sabes lo que estoy señalando, no es algo nuevo. Mira, es una norma, es una regla. Te digo algo, de los recursos que se han entregado desde el gobierno a través de la banca pública a la base de la pirámide productiva en el gobierno de Guillermo Lasso. Estamos diciendo que en 2 años han sido más de $10.000 millones. Nadie ha tenido ese orden de magnitud, esa cantidad de recursos. Es importante destacar que esos recursos han beneficiado a más de 3 millones de ecuatorianos. Hay 3 millones de ecuatorianos que han recibido créditos, ya sea del BIES, ya sea de Banecuador, de CFN, de CONAFIPS, del BEDE, de algunas de las entidades de banca pública. Y también quiero destacar que han sido recursos bien colocados, porque en el pasado a una banca pública le hacían que dé plata, que dé un crédito de $100 millones a un pana en La Gallada, y luego esos créditos no funcionaban. Nosotros, en vez de entregarle a un pana en La Gallada, le hemos entregado $100 millones a 80.000 microemprendedores, y la tasa de morosidad de ellos es el 2%, que es igual al promedio. O sea que son recursos bien colocados. En Banecuador está Mauricio Salem, que ha hecho un gran trabajo. Hay que reconocerlo, sí. Hay gente clave que ha sido con mucha experiencia y que ya ha demostrado lo que ha hecho. Entonces, este gobierno, liderado por Guillermo Lasso, en banca pública ha marcado un hito en cuanto a cantidad de recursos bien colocados para beneficio de la reactivación del Ecuador. Ahora, si yo no puedo tomar $2.000 millones del Banco Central, ¿qué me quedan? ¿Los organismos multilaterales? Se trabaja con los multilaterales, luego también un siguiente gobierno. Pero digo, eso podría ser en algún momento la solución. Bueno, más que eso, yo te diría que la solución debe estar, en mi criterio, por el lado del gasto y por el lado de los subsidios. El año pasado en subsidios a los combustibles fueron $4.500 millones. El principal es el automotriz. Cuando te trepas en un carro, ya sea de transporte urbano, digamos, en un bus, en un colectivo, y tienen un combustible subsidiado, por dar un ejemplo, esa es la mayor parte del subsidio. Luego tienes el subsidio al gas doméstico, la otra parte del subsidio, y luego tienes también otras partes del subsidio en temas relacionados a actividades productivas. Todo eso suma $4.500 millones. Que alguien diga que de la noche a la mañana eso va a ser cero, pues sería un disparate. No, eso, nadie está planteando eso, y por ahí no van los tiros. Pero poder ir ajustando esos valores y que poco a poco en el tiempo sea un 10% menos, un 20% menos, un 50% menos, eso sí es factible. De hecho, nosotros lo iniciamos. Recuerden que nosotros eliminamos más de $250 millones que había de subsidio para los combustibles del sector industrial. Entonces, es posible hacerlo, hay que tener la capacidad de gestión, el liderazgo que este gobierno ha tenido con Guillermo Lasso para poder ejecutarlo, y esperamos que un siguiente gobierno siga avanzando por esa línea. Pero más allá de conseguir financiamiento adicional con multilaterales, que eso es válido, tú no puedes tratar de reemplazar un ingreso permanente con deuda. Por supuesto. Entonces tienes que reemplazar ese ingreso permanente con un ingreso similar, digamos, ese ingreso que tenías, o reduciendo tus gastos también de manera permanente, y eso creo que es una alternativa que el siguiente gobierno la va a tener que ejecutar. Bueno, el siguiente gobierno también tiene que tomar en consideración los acuerdos comerciales que ustedes ya han firmado, unos y otros que están pendientes. ¿Y cómo queda en este momento? Al menos cuando ustedes ya están de salida, háblanos de los acuerdos comerciales que ya están posicionados y otros que estarían por venir, pero que ya falta, qué sé yo, tal vez llegar a un acuerdo en lo mínimo, pero que pueda ser factible a futuro. Sí, mira, hay cosas que se hacen y que en su momento uno dice, qué bueno, pero realmente no logra dimensionar la magnitud de lo positivo. En el caso de los acuerdos de libre comercio, TLCs con China, con Costa Rica,
que este gobierno los ha dejado firmados y que una siguiente asamblea, cuando se instalen, pues tendrán que ratificarlos. Son grandes hitos históricos para el Ecuador y que benefician a la gente, porque un acuerdo de libre comercio es como una carretera, como una avenida de dos vías que te lleva al progreso. Cuando tú exportas más, generas más divisas, contratas más gente, produces más plata. Cuando tú importas más, también genera un beneficio en el poder adquisitivo de la gente, porque estás comprando algo más barato, de mejor calidad. Entonces, eso es algo que ha hecho el gobierno. Y lo otro que quiero destacar que va en esa línea es, y ustedes que tienen mucha experiencia analizando el país, digamos, no solamente la economía y la política nacional, sino el país. Yo entré al Ministerio de Economía y Finanzas el 5 de julio del 2022. De allá para acá ha pasado un año con Yapa, ¿no? Un año y un mes más. En ese tiempo, en esta administración, hemos logrado eliminar 19 impuestos. 19, no 10, no 9, 19 impuestos, por un total de 600 millones de dólares. Si ustedes hacen el análisis luego pueden googlearlo, en los últimos 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, un ministro de Economía en un año ha logrado bajar 600 millones de dólares por concepto de 19 impuestos. Me cuentan si lo encuentran. Yo menciono esto porque esto ha sido clave en una estrategia que ha consistido en bajar impuestos, pero aumentar la recaudación. Y eso es algo que ha molestado a mucha gente que no creía que eso era posible. Yo soy concreto para dar los ejemplos. Un impuesto que nosotros comenzamos bajando el año pasado fue el impuesto a la salida de divisas. Y lo bajamos del 5% al 4%. La recaudación de ese impuesto el año pasado aumentó en 10%. Miren lo concreto que soy. Del 5 lo bajamos al 4 y aumentó la recaudación. Este año lo volvimos a bajar el impuesto a 3.75 en enero, 3.75 y 3.50 en julio, y lo dejaremos en 2% antes de irnos. Entonces, todo esto es lo que ya se ha hecho, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya se hizo. ICES, por ejemplo, el ICES Armas y Municiones para Empresas de Seguridad Privada, estaba en el 300% toda la vida. Lo bajamos al 30%, o sea, del 300 al 30%, 10 veces lo bajamos. Y la recaudación en el primer semestre de este año es la más alta de la historia, desde que existe ese impuesto. Entonces, todo eso es lo que ya hicimos, no es que estaba en un libro, en un panfleto, no, ya lo hicimos. Es real. Y quiero mencionar dos más solamente para... Son 19 impuestos, te cuento 4, te conté 2, te cuento 2 más. Nosotros bajamos el RIMPE a $500,000 de microemprendedores. El RIMPE era un impuesto de $60, no importa cuánto vendas. Un microemprendedor es una... El régimen impositivo a pequeños empresarios. Correcto. Ese es el RIMPE. Así es. Un microemprendedor que nos está escuchando es una persona que vende hasta $20,000 al año. Entonces, si vendía 10,000 o 20,000, le clavaban el mismo impuesto, 60. Nosotros logramos introducir el concepto de progresividad. Si vende menos, paga menos. Si vende más, paga más. Gracias a esa gestión, 500,000 de microemprendedores pagan menos impuestos el día de hoy. Y por último, aparte, nosotros bajamos el impuesto a la renta a las personas naturales, que son beneficiados 340,000 familias de clase media. Entonces, son 19 impuestos en total que ponen en el bolsillo de la gente 598 millones de dólares, pues digo 600 millones de dólares, y eso ha sido clave también para poder estimular la reactivación de la economía. Pablo, qué gusto tenerte aquí. La semana pasada, corrígeme, Bolo, estuvo aquí el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, ¿verdad? Sí, de Adame, claro. Claro, y dijo, déjame ver si abro comillas, que a mí me gusta citar, que había municipios que estaban atrasados a mayo, Sí. otros a junio y otros a julio. Yo le pregunté si había municipios de primera, segunda y tercera, porque debería haber, pues cuando hay ese tipo de cosas. Nunca me contestó, ¿no? Y tampoco nunca me precisó. Yo le dije que aquí sentado hemos tenido al ministro de Economía y muchas veces le he preguntado y se llena la boca, como te llenas tú, diciendo que todo está al día. Quiero saber quién miente. A ver, los números son muy claros y así... Aquí yo te diría que los municipios son todos de primera, pero lo que sí hay son dirigentes que son de la última, ¿ya? Para ser clarito. Entonces, el 5 de julio del 2022 me siento en el Ministerio de Economía y Finanzas y me reúno con los dirigentes de ese momento, ¿no? De la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con GOPE, que son de prefecturas, con AGOPARE, de juntas parroquiales. Historia larga, corta. Se determina una deuda de 180 millones de dólares. Mira lo preciso que yo soy con los números. 180 millones. ¿Por qué concepto? Devolución de IVA
devoluciones de IVA, modelos de equidad territorial, que es la transferencia que se debe hacer anualmente, y también transferencias de competencias que no habían sido acompañadas de recursos. Entonces, por esos conceptos se debía plata por un monto de 180 millones de dólares. Aquí viene la pregunta del $1.000.000. Oye, ¿y esa plata que se debía, de cuándo era? ¿De cuándo eran esas deudas? Y aquí viene el tema. Las deudas eran en el año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Es decir, deudas de 7 años atrás, de 2 gobiernos anteriores, de gente que seguramente vino a estos micrófonos, habló, se largó y dejó un hueco gigantesco. Esa es la realidad. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un cronograma de pago de agosto del 22 a agosto del 23. Y luego hay que hacer lo único que te corresponde hacer para que la gente te crea, pagar. Y empezamos a pagar religiosamente. Estamos 31 de agosto, o sea, justo coincide el día de hoy. Puedo decir con satisfacción que nosotros hemos saldado esa deuda histórica con los GATS. Primera cosa. Segunda cosa. Ahora, el tema de las devoluciones de IVA es algo que ya actualmente no existe ese problema porque este gobierno promovió una ley para que la retención del IVA sea automática en el propio GAT. ¿Cómo funcionaba antes? El gobierno autónomo centralizado tenía que pasarle esa plata del IVA al gobierno central, el gobierno central se sentaba años en esa plata y después la devolvía. Ahora ya no es así, ahora va al gobierno autónomo descentralizado y ahí se queda. Hago esta explicación para explicar otra cosita de refilón. Hay gente que dice, oh, ya ha caído la recaudación tributaria. No, hermano, aprendan a sumar y restar. Lo ha dicho el director general del SRI. De enero a junio la recaudación tributaria del 2023 ha subido en relación al 2022 porque es un claro indicador de las ventas, por el amor de Dios. ¿Pero por qué hago esta explicación así con vehemencia? Porque no están contando, están sumando, están viendo peras y manzanas. El tema de las devoluciones de IVA, antes iba al gobierno. Entonces, si haces la comparación de antes, cuando la plata iba... No había la triangulación. Correcto. Ahora se quedaba ahí. Correcto, ya. Entonces, esas devoluciones de IVA ahora son automáticas. Entonces, el modelo de equidad territorial. Un par de comentarios con respecto. Esas son las transferencias que nosotros hacemos. ¿Qué te dice la ley? El COTAD, Código Orgánico Territorial. Que en el año tú tienes que transferir eso. En el año. ¿Ok? ¿Qué pasaba en gobiernos anteriores? Que decían, bueno, como es en el año, te lo transfiero una vez al año, pues hermano, o me demoro el tiempo que me pueda demorar. Eso hacían gobiernos anteriores. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, así no se puede vivir. No nosotros, sino un gobierno seccional, poniéndonos en los zapatos de ellos. Entonces, definimos una forma organizada de trabajar. Es decir, yo te voy a pasar la plata todos los meses, ¿ya? A diferencia de lo que te pasaba a ti antes, yo te voy a pasar plata todos los meses. Y te voy a pagar 30 días sobre el mes vencido. Es decir, enero en febrero, febrero en marzo, marzo en abril y así sucesivamente. Por primera vez en la historia, porque así nadie te ha pagado, yo te voy a pagar así. Te pudiera pagar una vez al año, te voy a pagar enero, febrero. Para que tenga flujo. Para que tenga flujo. Adicionalmente, en finanzas públicas, para que sea trazo, tienen que haber 90 días vencidos. 90 días vencidos. Entonces, cuando alguien dice, oiga, a mí me deben el mes de julio, pero estamos en agosto, pues hermano, julio se paga en agosto. A mí me deben el mes de agosto, pero estamos en agosto, hermano. Entonces, ¿qué me estás cobrando? Me estás cobrando por el adelantado. O sea, siempre tienen que tener una queja. Pero Pablo, antes de que te vayas, pues ya me están haciendo aquí señales de humo que te quieren. Estése quieto. Ya se queda del avión. Vea, Pablo, no quiero terminar la entrevista sin hacerte una pregunta. Diga, por favor. ¿Qué de lo que querías hacer ya sabes que no puedes hacer de aquí hasta que dejes de ser ministro? Focalizar más subsidios. Esa yo ¿Por creo qué que... se ha vuelto eso un nudo gordiano? Porque no lo ha podido hacer nadie. Y sobre todo el subsidio de los combustibles. Y aunque Guillermo Lasso dijo que no iba a tocar el precio del gas, en algún momento hay que focalizar eso para que llegue la bombona de gas al que lo necesita, pero no a nuestros vecinos que hacen drogas en el norte o que hacen negocios comercializan en el sur. Así es. Yo diría dos cosas. Uno, este gobierno es el único que ha logrado focalizar, eliminar el subsidio del sector industrial que no tenía esa razón de recibir un subsidio de 250 millones de dólares. Entonces eso se lo hizo, porque no habla, entonces hizo ya. Primera cosa. Y segunda cosa, que este gobierno también trató de seguir con la liberalización del precio de los combustibles, pero recordemos lo que pasó en el mes de junio del 2022, hubieron 18 días de paralización. Entonces, el problema no es económico o técnico, no pasa por ahí, el problema es político, es de que hay unos salvajes que te paralizan el país. Entonces, recordemos lo que sucedió el año pasado, tuviste un paro donde
en los primeros días hay una manifestación legítima de la gente de expresar un desacuerdo, lo cual el presidente Guillermo Lasso siempre ha sido promotor de la democracia, pero otra cosa es cuando eso va mutando en ya un tema de narcoparo, digamos, en cuando hay un tema de vandalismo y cuando ya se juntan oscuros intereses. Porque como tú bien dices, el tema del subsidio es el doble mal, porque no solamente es la plata que no recibe el Estado y que con esa plata se pudiera hacer más inversión social, sino que esa plata se desvía justamente para actividades, en muchos casos que estén relacionadas al narcotráfico, poco cristianas, pecaminosas. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es clara y va en esa línea. El tema de la focalización de subsidios. Si dices, oye, y si le das un consejo a quien venga que quiera hacer eso, yo le diría que se tiene que tener un consenso a nivel político para poder hacerlo, porque la parte económica no es el desafío es político. Mira, Pablo, agradecerte por haber comparecido aquí a los micrófonos I-99. A veces en algunas entrevistas hemos tenido contrapuntos y es mi deber tener el contrapunto, sobre todo con el ministro de Economía. Sé que tu función es defender las finanzas y defender al régimen. Y eso lo respeto y lo valorizo. Mi función es encontrarle la quinta pata al gato para que el ministro salte y en algún momento poder hacer un poco, porque no todo lo que han hecho ha estado bien, porque algo de mal puede haberse hecho o algo no los dejaron hacer en esas dos vertientes. Pero en todo caso, mi respeto al ministro de Economía y agradecerte por haber comparecido aquí a los micrófonos I-99. Gracias de nuevo, siempre encantado de poder estar acá. Yo soy liberal, así me defino, y el liberal defiende la libertad, y la libertad es escuchar cosas que te pueden gustar o no gustar. Eso es parte de la vida. Entonces, y cuando estés en socioempleo puedes venir aquí de comentarista económico. Ya tenemos contratado, bueno, al que le tenemos prestado a Cucalón, a Henry Cucalón, que él regrese, y a usted lo podemos también. Correcto, así es, para hacer un buen análisis. Gracias al ministro de Economía. Gracias, cuando son Pablo. Las 9:25 de la mañana, vamos al corte.